Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este programa preferido de ustedes, del Club de Periodistas de México, aquí en sustitución temporal de la siempre organizada, siempre ejecutiva Celeste Sáenz de Miera, Juan Ramón Jiménez. Y amigos, en este día que está terminando prácticamente el verano, estamos iniciando, el día de mañana estaremos iniciando ya el otoño, con temperaturas muy agradables, muy frescas. Nuestros amigos allá en Texas nos dicen, no, hombre, qué barbaridad, la Ciudad de México tiene un clima fenomenal. Pues sí, tenemos un clima fenomenal frente a Texas, que tiene ahorita 45 grados la temperatura en Texas. Imaginen, nosotros no llegamos ni a los 25 grados el día de hoy. Pero en fin, vamos a iniciar este programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez, y vamos a tocar un tema que tiene que ver con estos días de que parece que nos estamos metiendo en una economía sombría, en una economía oscura, tenebrosa, porque ya el dólar pues rompió la barrera de los 20 pesos por uno. Habíamos comentado en programas anteriores que cuando México empiece a romper esta barrera de los 20 por uno, es una barrera psicológica obviamente, ya es para preocuparse. Y pues vamos a ver algunos temas relacionados con esto, precisamente a qué se debe que el tipo de cambio se esté depreciando rápidamente. Pues en primera instancia, habiendo sido negociador de los mercados de divisas allá en Hong Kong, hace algunos años ya, en la principal empresa negociadora de oro y de divisas, el Grupo Emperador de Hong Kong, que ha sido pues prácticamente el parámetro para entrar Hong Kong y los británicos por detrás al gran mercado chino, al de Shanghai. Pero acá en México, como siempre, nos dormimos en nuestros laureles, pensamos que todo andaba muy bien. Para evitar una crisis como la del 94, el doctor en economía por la Universidad de Yale, Jaime Serra Puche, puso a la moneda mexicana en los mercados de futuros de la Bolsa de Chicago. Una cosa que aplaudimos verdaderamente, porque esa es una especie de segundo colchón que tenemos los mexicanos. No lo sabemos entender, como no, a veces dicen, la economía es muy árida, muy desabrida, no nos gusta. Pero esos son temas medulares. Entonces, el haber entrado a los mercados de futuros de Chicago hizo que el peso mexicano estuviera considerado como la quinta divisa más grande del mundo. ¿Y por qué? Precisamente ¿por qué? Pues porque es el segundo contrato más negociado en las bolsas de mercados de divisas. El primer contrato es el de Japón, que tiene 12.5 millones de yens. El segundo contrato es el peso mexicano con 500,000 pesos mexicanos. Entonces eso le daba un respiro al país. Estábamos entrando al año 2000 siendo la quinta moneda del mundo. En el año 2012, cuando llega Enrique Peña Nieto a la presidencia, ya el peso mexicano había caído 3 niveles, o sea, ya estaba considerada la octava moneda del mundo. Y ahora en el 2016, pues China nos superó y ahora China está en el 8º lugar y México lo mandaron al 10º lugar. O sea, del año 2000 al año 2016, el peso mexicano ha perdido 5 lugares en los mercados internacionales. Y entonces uno de los factores es la pésima administración de los mercados financieros en México por parte tanto del Banco de México con el doctor Agustín Carstens de la Universidad de Chicago y por parte de la Secretaría de Hacienda, que estuvo manejada por Luis B. de Garay, otro doctor en economía por la Universidad, el MIT del Tecnológico de Massachusetts, y ahora la Secretaría de Hacienda está en manos de alguien que viene de la Universidad de Yale. Este personaje pues estuvo en el Partido Acción Nacional
el secretario actual de Hacienda y ahora en el PRI. Entonces el hecho es que el punto para respaldar una moneda es el oro. O sea, el oro viene a ser, como siempre, el metal más importante del mundo, pero desafortunadamente México, con esta apertura indiscriminada a los mercados internacionales, nos ha hecho saber esta clase dirigente que estamos en la globalización cuando realmente estamos en un modelo globero, porque no estamos en la auténtica globalización. Pues México tiene pues 20 toneladas de oro en el Banco de México. Y China, que nos acaba de desplazar, tiene 4,000 toneladas de oro. Es importante esa diferencia porque México se abrió totalmente y ahora ha permitido que las mineras canadienses, básicamente hay muchas mineras, pero las que nos depredan brutalmente son las canadienses, se llevan el oro, pagan impuestos de mentiritas porque lo subsidian prácticamente y se llevan el oro a la bolsa de Vancouver, allá en la bolsa minera de Vancouver. Esa es la gran pues tragedia de los mexicanos. A eso se debe que el peso mexicano no tiene respaldo, está viviendo del aire prácticamente. Si a ustedes le aumentan la pésima imagen que tiene México a nivel internacional con este presidente que no solamente lo golpean aquí las redes sociales, los periodistas de nivel, sino también los grandes periódicos internacionales, el Washington Post, el Wall Street Journal, el New York Times, el Chicago Tribune, Los Angeles Times, la gran revista que usamos prácticamente para los mercados económicos y financieros, The Economist, la británica. Todo el mundo golpea a Peña Nieto por tanta corrupción que hay alrededor de él. Entonces ese también es un factor de por qué el peso se está devaluando, la pésima imagen que tiene la presidencia de la República en México. Otro tercer factor es el señor Trump. El señor Donald Trump se ha convertido en el enemigo rabioso de México y prácticamente las encuestas en Estados Unidos lo hacen que esté subiendo después de esta enfermedad que se le ha detectado a la señora Clinton. Entonces el señor Trump, ni lo duden tantito, se está encaminando directamente a la Casa Blanca. Y ahí vamos a tener un problema grave en el país. Pero vamos a entrar a nuestro tema. Nuestro tema es el oro, el metal precioso de todos los tiempos, desde las épocas sumerias, desde la civilización sumeria, el oro sigue siendo el gran metal. Y México tenía, si vamos a ir entrando en las láminas, aquí estamos viendo alguna de las operaciones, a ver si la ponemos por favor en pantalla total, para que la gente se dé idea, en este caso, de cómo es la minería a cielo abierto. Ustedes pueden ver ahí la depredación total del medio ambiente. Esas tierras no son aptas ni siquiera para cultivar o para tener ganadería, se destruyen totalmente. Y luego, básicamente nuestros recursos de oro, auríferos, están en zonas de conflicto indígena. Por ejemplo, el último gran yacimiento de oro que se descubrió recientemente está en Los Filos, esa zona arriba de Ayotzinapa. Vean ustedes la importancia de entender estos temas. Está el oro que se encontró en la zona llamada de Los Filos, ahí en el estado de Guerrero. En un lado se encuentra la normal de Ayotzinapa. Eso no se toca ni con el pétalo de una rosa. Se toca si el narco estuvo involucrado o no, que creemos nosotros a lo mejor que sí, dada la información, pero también pensamos que las mineras tienen algo que ver, porque en este caso está la minera número 1 del mundo, Goldcorp, canadiense para variar, que está mezclada ahí en la zona, en este gigantesco yacimiento de oro que se encuentra en esta zona, les repetimos, en la zona de Los Filos, que es la zona ya que nos va llevando rumbo a la cuenca del Balsas, allá entre Guerrero, el Estado de México y Michoacán, en fin, esa zona que también se le ha considerado ya ahora como el nuevo triángulo del oro y de la droga. Son dos cosas que van casi por igual.
nosotros tenemos otro triángulo allá en el norte, en el estado de Durango, en el estado de Chihuahua y en el estado de Sinaloa, y también es una zona de oro, muy rica en oro, pero también es una zona desafortunadamente muy metida en actividades ilegales, en la actividad de la droga. Entonces vean ustedes esta depredación de las minas a cielo abierto. Las mineras obviamente utilizan un método donde usan mucho cianuro, entonces pues obviamente contaminan los ríos, los mantos freáticos, la tierra. Esto queda prácticamente no apta para vivir inclusive la raza humana. Pero inclusive se han dado casos verdaderamente patéticos y criminales, podríamos decir, como es el caso de Pachuca, donde se hizo el estadio Pachuca y una zona de alto valor comercial sobre los llamados jales. Los jales son donde la palabra correcta se lixivia, se hace lixiviación del oro y la plata, se les mete cianuro, y todos los jales de Real del Monte Pachuca se quedaron en la ciudad de Pachuca. Y bueno, estos criminales de cuello blanco, específicamente el Grupo Acerero del Norte, GAN, de Alonso Ancira, pues vendió esas tierras, ahí hicieron fraccionamientos, hicieron el estadio de fútbol, y bueno, pues de repente hay epidemias de cáncer. Esto es parte de la problemática de la que estaremos platicando. La que sigue, por favor. Aquí tenemos el precio del oro. Cómo el precio del oro se ha desplomado, prácticamente estuvo en los puntos más altos, llegó cercano a los $4,000, $5,000, $6,000 la onza Troy de oro, y de repente ahorita pues andará alrededor de los $1,450 la onza Troy. Sin embargo, está repuntando, es un mercado que está repuntando. Esto es importante entenderlo también en la parte técnica. Hay una relación entre oro y plata. México tuvo una época dorada en el manejo de su tesorería, de su hacienda pública, cuando México sigue siendo un gran país productor de oro y de plata, sigue siendo el número 1 en la producción de plata. Entonces México tenía indexado, tenía pegado prácticamente el valor de su moneda a la relación oro-plata. Era en aquellas épocas, estamos hablando de la época de que los españoles llegaron a México, estamos hablando más o menos 1560, 1560 y tantos, se creó la Casa de Moneda. Entonces se indexó el oro a la plata a una relación de 15.5 onzas Troy de plata, equivalían a una onza Troy de oro. Esa equivalencia, esa forma de que tenía México, una forma mágica, mística de manejar bien su hacienda, nos llevó a la situación de que llegamos a ser la moneda número 1 del mundo. En esas épocas era la moneda más transaccionada en China, en América Latina, en América del Norte. Entonces se le llegó a llamar el patrón oro-plata, una relación entre el oro y la plata. Muy estable, porque llegamos al año 1800, cuando empieza ya la inquietud por parte no solamente de México, sino las colonias de América Latina, del Imperio Español, del Gran Imperio Español, a hablar de autonomía, a hablar de independencia. Entonces en esas épocas estábamos una paridad de 1 a 1 con respecto al dólar. Pero bueno, amigos, vamos a un primer corte comercial y continuamos aquí en pantalla. Juan Ramón Jiménez en su programa preferido, Voces del Periodista, que conduce nuestra querida amiga Celeste Sainz de Miera.
Pues amigos, continuamos en este su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que conduce, que dirige magistralmente Celeste Sáenz de Miera, aquí en pantalla Anunciación TV, también nuestra querida Tere García. Y seguimos hablándoles sobre este tema del oro, porque es un tema muy importante. Es muy importante para entender esta devaluación del peso mexicano del que les comentábamos ahorita, o sea, nos estamos devaluando rápidamente. Esto era para que en un país grande del tamaño del nuestro, pues ya se exigiera por parte de la sociedad civil transparencia en el manejo de la moneda mexicana, porque realmente cuando estamos hablando seriamente, les estamos hablando que se extraviaron 100 toneladas de oro, que son 8,000 barras de oro, por parte del actual gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, se extraviaron en los mercados financieros de Londres y de Frankfurt, aunque también hablan de Zúrich. Entonces el hecho es que no puede ser una hacienda fuerte, tener un respaldo fuerte sobre el peso mexicano si se les extravían, entre comillas, 100 toneladas de oro. Y esto es la política que hemos estado criticando. Hemos sido parte ejecutiva de la Dirección General de Minero Metalurgia en la Secretaría de Energía y Minas. Conocemos del mercado, sabemos de lo que estamos hablando. Entonces no puede ser posible que en los tiempos donde hay más información en los medios y en las redes sociales, pues sucedan esta cosa que inclusive la Auditoría Superior de la Federación, no lo estamos diciendo en lo personal, la Auditoría Superior de la Federación le ha exigido a Banco de México la información sobre esas 100 toneladas de oro, 8,000 barras de oro, y no ha respondido, se hace el oxiso, etcétera, y no hay respuesta real. Pero aquí en pantalla estamos viendo diferentes hechos que han sucedido alrededor del oro. Yo recuerdo en la Secretaría de Energía y Minas que en esa época descubrimos uno de los grandes yacimientos de oro en la zona del Barqueño, allí en Jalisco, cerca de Ciudad Guzmán. Es uno de los grandes yacimientos de oro. Ahí es donde empieza a nacer prácticamente el neoliberalismo. Ahí se ha denostado mucho al presidente López Portillo, pero en ese momento México tenía grandes reservas de petróleo y se encuentra uno de los grandes yacimientos de oro. Entonces, pues el presidente López Portillo se creyó realmente que entonces era el tiempo de administrar la abundancia porque venían las vacas gordas, el petróleo y el oro, y bueno, se equivocó rotundamente porque no pensó que en el mercado de la minería se fuera a crear una mafia minera muy poderosa que hasta la fecha no ha sido detectada por los grandes medios, pero nosotros que estuvimos en la situación sabemos, el Barqueño fue el gran yacimiento de oro que se encontró en la Secretaría de Energía, Minas e Industria para tratar en la presidencia de López Portillo. Por eso él dijo, voy a defender como un perro el peso. Pues sí, porque tenía el respaldo del oro y del petróleo. Pero el hecho es que esta mafia minera empezó a negociar, básicamente todos los que estaban en el sector minero en aquel entonces. Alonso Ancira no era más que un simple gambusino que andaba perdido ahí en el estado de Hidalgo. Pero empieza a crecer este grupo neoliberal dentro de esto, y para no hacerle larga la historia, ese yacimiento que era del gobierno de México lo maneja actualmente Industrial Minera México de Germán Larrea. Es decir, se le transfiere el poder del Estado a un particular. Por eso cuando en los medios se habla de que es necesario tener un peso plata en estos momentos, estaríamos de acuerdo, el peso plata vendría a respaldar al peso mexicano. Pero lo que se ha planteado por uno de los grandes capitanes de la minería, Hugo Salinas Price, es que él sea el que produzca las monedas de plata. Es decir, que no sea la casa de moneda que es del Estado mexicano, del gobierno de México. Él, con estas teorías de la privatización, él quiere tener su propia casa de moneda, como existió en las épocas originales de México. O sea, existían diferentes formas de que los mineros acuñaban sus propias monedas. Pero ahora no, ahora el tiempo es que la casa de moneda es del gobierno de México. No se puede permitir uno el lujo de privatizar precisamente la acuñación de monedas de oro y de plata.
pero ese sería un tema colateral a esto, pero es importante para entender, porque de repente la gente nuestra está mareada, está descuidada de estos temas medulares de la economía, porque la economía llega a los bolsillos de la gente y de las empresas y no entendemos a qué se debe la devaluación del peso, y de repente alguien viene y nos dice de una forma muy bonita, no, hay que generar el nuevo peso plata para defender al peso. Estamos de acuerdo con eso, insistimos, estamos de acuerdo con eso, pero lo que no estamos de acuerdo es que la acuñación de la moneda sea privada, tiene que seguir siendo del Estado mexicano para controlar precisamente esto. Yo recuerdo que en las épocas en que existió la banca Cremi de Carlos Cabal Peniche, se empezó a privatizar el negocio de la producción de oro y de plata, y entonces se iban a meter a los mercados de futuros. Se vino la gran crisis de Carlos Salinas en el 94 y Banca Cremi, pues que tenía prácticamente cerca de 12 toneladas de oro, pues se desaparecieron fácilmente. Con esta magia mexicana, con los escándalos que se hacen en la radio, la televisión y los medios escritos, pues la gente se distrae y prácticamente jamás se le pidió a Carlos Cabal Peniche que dijera qué pasó con esas 12 toneladas que había en Banca Cremi. Entonces son de los casos realmente que luego se fusionó con Banca Unión, que vino a ser el banco de Carlos Cabal Peniche y que luego fue perseguido por ser un banco lavador de dinero. Una extraña novedad en la banca en México, que se ha dedicado precisamente a estar lavando dinero sucio y de todo tipo. Pero sigamos con el tema del oro. Entonces, en los mercados del oro, nosotros, si queremos ver, vean ustedes aquí en pantalla los grandes yacimientos de oro que hay en América Latina, y básicamente, regresando a la historia, las manecillas de la historia, nos encontramos la nao de China. La nao de China, que partía de Manila, llegaba a Acapulco y luego iba al puerto de Callao en Perú, pues manejaba esos grandes recursos, tanto de plata como de plata en greña, como se dice plata en bruto, como de plata en barras. El oro también se maneja en barras de 12.5 kilos o 400 onzas troy de oro. Tiene que ver mucho la calidad del oro, porque de repente la gente también con estas crisis pues no saben a dónde acudir. Normalmente aquí en Polanco se sabe, por los que somos expertos en estos temas, se sabe que se negocia oro. No se negocia en mercados abiertos, se negocia en mercados cerrados, mercados subterráneos. México produce aproximadamente 20 toneladas de oro anualmente, pero por debajo del agua, en los mercados oscuros, por eso decíamos, la economía oscura ya nació a partir de esta devaluación del peso mexicano. En los mercados subterráneos se negocian otras 20 toneladas de oro. Entonces, ¿cómo saber la calidad? Sobre todo, importante, la calidad se llama en términos técnicos el hallmark, o sea, el oro, ¿quién lo está produciendo? ¿Qué empresa está garantizando que tiene 999 de calidad? Pues eso es lo que por eso se hace el hallmark. El Banco de México tiene su hallmark, el hallmark más, o la certificación en español más prestigiada es la de los bancos suizos, y ahí es donde se extraviaron esas toneladas de oro, imagínense ustedes. Entonces, por eso la sociedad tiene que estar abierta, la academia tiene que estar lista y no andarnos distrayendo en otras tonterías que luego nos distraen los medios. Son los dineros del pueblo, son los dineros de la nación, son los dineros del Estado mexicano, son los dineros que soportan al peso mexicano. Entonces, el hallmark es muy importante, los 3 nueves. Pero ahora las nuevas tecnologías nos dicen que están saliendo otros metales, se hacen unas aleaciones especiales de metales que tienen el peso del oro. Entonces mucha gente se puede ir con esa finta, podríamos decir coloquialmente, se puede ir con esa finta de ir a comprar oro cuando realmente está comprando una aleación especial de metal que no es exactamente el oro. Entonces ahí hay que llevar a un ingeniero geólogo o a un ingeniero metalurgista para que nos diga si realmente la barra de oro que nos venden es de esa calidad, de ese hallmark. Pero para variar, el Estado mexicano, el neoliberalismo, ha abandonado las escuelas de minería y metalurgia. Solamente existen unas cuantas en la República. Yo recuerdo la de Michoacán, muy famosa, la de Saltillo, la de la UNAM, la del Politécnico, pero hemos abandonado las escuelas de metalurgia. Entonces, eso se debe precisamente a que no quieren que la gente se entere de estos temas. El tema, insistimos, es el hallmark o la certificación.
Después entra de que si no tiene el 999, si tiene el 995, pues hay que pagar un premio, es decir, la empresa minera tiene que pagar un premio al comprador de ese tipo de barras de oro, vamos a suponer que se negociara. Pero ahora en los mercados financieros, ahí lo pueden ver en pantalla, si la ponemos en pantalla grande, por favor. En los mercados financieros, están viendo ustedes las enormes ganancias que tienen las empresas mineras. Decíamos que en los mercados financieros ya ustedes pueden acudir a comprar oro y plata. Hay una empresa, imagínense el tip que les damos, aquellos obviamente que quieren ahorita mantener una seguridad en la devaluación del peso, y más que Estados Unidos se va a cerrar si acaso llegase el señor Donald Trump, se va a cerrar. Entonces nosotros tenemos que movernos rápidamente en los mercados financieros para proteger nuestro patrimonio. Hay una empresa canadiense, Kitco, que es la que está vendiendo en los mercados el oro y la plata y otros metales que son importantes, platino, paladio, inclusive rodio. El rodio es la parte medular de los convertidores catalíticos, y nosotros cuando el coche empieza a echar humo, pues no sabemos a dónde acudir, vamos a las refaccionarias, al refaccionaria California, nos venden un mofle que dicen que es convertidor, cuando realmente no lo es. Un convertidor catalítico tiene que traer mínimo 1 onza troy de rodio. Y el rodio pues está también disparado, es un metal estratégico precioso que está ahorita disparado en los mercados financieros con estas crisis que hay del peso y de otras monedas, no solamente el peso, el euro también, la libra esterlina con el Brexit, el dólar con esta situación que está viviendo Estados Unidos, pero el hecho es que los mercados financieros deben ser la salida. Y entonces nosotros podemos comprar básicamente en esos mercados prácticamente 100 onzas troy de oro. Tenemos que saber cómo se negocian estos mercados. Celeste ha estado insistiendo en que les impartamos a ustedes un curso de economía popular en el Club de Periodistas, lo cual nosotros estaríamos muy contentos con hacerlo para que nuestra gente, nuestras empresas se enteraran de tanto del lado brillante de estos mercados como del lado oscuro, porque hay que tener esa doble visión. Estamos en un mundo globalizado, aunque el nuestro es un modelo globero, porque no hay quien capacite a las gentes en los mercados financieros, y nosotros estamos perdiendo grandes cantidades, estamos perdiendo lugares en los mercados internacionales. Como les decía al principio del programa, el peso mexicano era la 5ª moneda y ahorita somos la moneda número 10, o sea, hemos perdido 5 lugares, y eso que hemos tenido enormes, gigantescos excedentes petroleros que hemos investigado, que se han filtrado lentamente en la prensa, como los papeles de Singapur, donde esos excedentes petroleros se fueron a estos mercados calientes, hot money se le dice, mercados calientes que mueve el circuito dragón. Por eso China se está comiendo al mundo con este circuito dragón que inicia en Singapur, se pasa a Hong Kong, se va a Shanghai, de ahí a Macao, de Macao pasa a Sydney, Australia, y de ahí termina en Tokio y vuelve a reiniciarse el circuito dragón, que maneja enormes, gigantescas cantidades. Bueno, hemos sabido, se ha filtrado, en los papeles de Singapur se filtró el nombre de Francisco Gil Díaz, que fue secretario de Hacienda, que está considerado uno de los grandes delincuentes de cuello blanco que hay en el país, por tanto fraude que hizo. Recuerden ustedes que permitió que Banamex nunca pagara 3.500 millones de dólares en impuestos, que Bancomer no pagara 1.500 millones de impuestos, hizo un fraude en Isosa, o sea, prácticamente privatizó las aduanas, y luego se le encontraron estos papeles de Singapur allá en el circuito Dragón, donde son los grandes excedentes petroleros, donde se fueron los excedentes petroleros de todo esto. De México, más peligrosas de México, y si el señor Trump llega a los Estados Unidos como presidente de los Estados Unidos, entonces tendremos verdaderamente que ubicarnos en la antigua NAO de China, cambiar el modelo que tenemos hacia el norte, hacia los Estados Unidos y Canadá, por un modelo que mire hacia China y hacia el Perú.
En fin, amigos, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado en este subprograma Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, en este programa que conduce Celeste Sáenz de Miera y que en pantalla nos apoya nuestra querida Tere García. Hasta pronto.